Los mexicanos pasamos un fin de semana de mucha angustia frente a la amenaza de un posible establecimiento de aranceles del 25% a nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, hacia donde se dirigen pues la mayor parte de nuestro comercio. Finalmente, este lunes por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una llamada con el presidente Donald Trump en la que se anunció un acuerdo de ponerle pausa a estas medidas, a estos aranceles, por un mes. Mientras tanto, el gobierno de México acordó enviar 10,000 efectivos a la frontera norte para combatir el fentanilo y detener pues, los flujos de migración. Al mismo tiempo, se establecerán mesas de trabajo pues para temas de seguridad y de comercio, donde uno de los puntos que se estaría discutiendo, según se anunció, es el comercio de armas desde Estados Unidos hacia México, que es un tema muy relevante. Para hablar de todo este asunto, tenemos hoy en el octágono a la internacionalista Natalia Saltalamaquia, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Natalia, gracias por estar aquí. Tuvimos, digamos, un primer encuentro duro con Donald Trump, nuestro primer encuentro fuerte quizás. ¿Qué sabor te deja, qué sabor de boca te deja esto que sucedió el fin de semana, lo que se anunció el lunes? ¿Y qué tanto podríamos cantar victoria o simplemente es un respiro? Sí, totalmente. Yo creo que es la primera vuelta de muchas que se vienen a lo largo de los próximos 4 años con Donald Trump. Hay que pensar que este es un juego de múltiples repeticiones. Lo que anunció Donald Trump, primero, no nos tiene que sorprender porque venía desde la campaña e incluso durante el último mes diciendo que iba a utilizar el acceso al mercado de Estados Unidos por la vía de imponer aranceles para hacer que otros países, no solo México, cooperen con Estados Unidos en los asuntos que a ellos les interesan. Que lo que le interesa con México tiene que ver con la migración y con el tráfico de fentanilo, pues también estaba clarísimo. Entonces creo que, dado que no nos sorprende, algún grado de preparación tenía el gobierno de México y yo te diría incluso la sociedad mexicana para cuando finalmente se anuncia este comunicado que es finalmente casi un ultimátum. Creo que el hecho de que había preparación y la presidenta comunicó de una manera, yo te diría que a mí me gusta mucho el tono que está adoptando la presidenta en sus conferencias mañaneras y también en sus comunicaciones escritas. Es un lenguaje que es firme, pero a la vez es prudente. Es un lenguaje que llama a mantener siempre la calma, a mirar qué hace Donald Trump y no solo qué dice Donald Trump, lo Claro, cual me muy importante parece eso. y que también establece cosas que el presidente de Estados Unidos está pidiendo de México. Bueno, pues tenemos algunos datos sobre la mesa que un poco ponen en evidencia que algunos de los temas en realidad ya se están trabajando y ya se están atajando. Entonces, primero, o sea, mi respuesta es, no estamos sorprendidos, veníamos preparando y cuando finalmente se hace este anuncio, pues teníamos lo que se ha llamado el plan B, que probablemente la audiencia lo conoce, que es que frente a la amenaza de poner aranceles y no necesariamente conversar los temas, pues México en esta ocasión, a diferencia de 2019, estaría preparado para tener una estrategia de respuesta de responder en especie, es decir, establecer lo que se llama el carrusel arancelario, que es una estrategia de también responder con algunos aranceles a las importaciones que hacemos de Estados Unidos, pero para minimizar el daño a la economía mexicana, no son aranceles del mismo porcentaje a todas las importaciones, sino que hay inteligencia económica detrás y se analiza puntualmente a qué exportaciones, durante cuánto tiempo, ¿no? Se le imponen estos aranceles de tal manera que se generaría presión del lado de Estados Unidos, de sus propios productores, de sus propios consumidores, para que el Ujú. gobierno sintiera un costo político de esta reacción y entonces quizá reconsiderara
su Claro. estrategia de presión comercial a México. Pero bueno, El solo Natalia, hecho de haberlo esto no fue anunciado. necesario, esto no fue necesario, pero quizás lo que llamó la atención a muchos fue el tono agresivo del comunicado del fin de semana, porque suena de pronto casi como una declaración de guerra. La acusación de una asociación entre el gobierno mexicano y el crimen organizado es muy fuerte. ¿Por qué piensas que Donald Trump se lanzó a hacer una acusación de este tipo y qué pretendía lograr con eso? Sí, mira, yo creo que Donald Trump está todo el tiempo tratando de mostrarle a su electorado que él controla las situaciones, que Estados Unidos es el país más poderoso que puede imponer sus voluntades hacia el resto de los países del mundo. Y es una, digamos, demostración de fuerza, de que vamos adelante con toda la posibilidad de agresión que tenemos de nuestro lado. Pero yo sí quisiera decir que cada presidente, cuando hace estos comunicados, le habla no solo a la contraparte que se supone a la que va dirigida, sino a su propio público. Y que tenemos que entender muy bien que la estrategia de comunicación de Donald Trump siempre va a ser esa. Y por eso me parece tan importante esta diferencia entre lo que dice Donald Trump y lo que hace. Creo que es Claro. una clave de análisis muy importante. Ahora, desde luego, esto fue la parte de su comunicación que más llamó la atención en México. Incluso vi a muchos miembros de la oposición política que en lugar de concentrarse en la amenaza existencial que supone para la economía mexicana el hecho de que nos pongan aranceles de 25% a todo lo que exportamos, se concentraron en esa parte. Yo creo que todos en México sabemos que desafortunadamente distintos niveles de autoridad en distintas partes de México, del Estado mexicano, pues sí tienen algún grado de colusión con el crimen organizado. Esta es una realidad inocultable. Desde luego que es así. El tema es que hay, digamos que mantener esa discusión en sus propios términos y desde luego en México seguirlo conversando, incluso denunciando si se quiere, pero no me parece a mí inteligente hacer esta discusión vinculada a una amenaza que viene de fuera y que, digamos, para que la estrategia de México de disuadir a Estados Unidos diciendo voy a responder con un carrusel arancelario funcione, esa estrategia depende de credibilidad, de que el gobierno de México tenga credibilidad, de que lo va a hacer en el caso de que no tenga otro remedio, porque hay que dejarlo claro, no queremos ese escenario. Pero si lo tuviéramos que hacer, lo haríamos como un propósito defensivo para convencer a la administración Trump de que se eche para atrás. Bueno, la credibilidad es fundamental cuando juegas a la disuasión. Entonces yo sí creo que los actores políticos en México por un ratito deberían congelar las divisiones internas. No te digo que se anulen, que se metan en un cajón para siempre, pero por un ratito congelar esas diferencias internas Totalmente. porque el país necesita credibilidad. Porque además, Natalia, coincido contigo plenamente. Pareciera pues muy preocupante que para ciertos opositores su desprecio hacia la 4T sea más grande, quizás a veces, pareciera, que su amor por la patria. Algunos de los comentarios de los líderes opositores fueron muy, muy lamentables este fin de semana. Pero ahora te quiero hacer otra pregunta, Natalia. No solamente México fue amenazado de estos aranceles, también fue amenazado Canadá. Y Canadá, pues, ha negociado por separado con Estados Unidos, tuvo su propia negociación y a partir de esa negociación, ellos aceptan declarar a los cárteles mexicanos también como grupos terroristas. Esto me dejó muy preocupado porque pareciera que, pues obviamente el gobierno de Estados Unidos negocia por separado con México y Canadá y nosotros mientras tanto, pues parece ser que
pues aislados vamos a ser mucho más débiles. Si algo podemos hacer para plantarle cara a Trump, pues es estar unidos los países que estamos siendo víctimas de las políticas de Donald Trump. ¿Tú te imaginas un escenario donde México pueda, pues realmente tejer alianzas internacionales, incluso con un socio tan importante como es Canadá, para hacerle frente a Donald Trump, o no ves que algo así sea posible? Bueno, yo creo que nuestra estrategia principal tiene que estar centrada en cómo nosotros podemos comunicarnos con la administración Trump y hacer una serie de negociaciones bilaterales, porque en efecto en este mundo parece ser que estamos entrando en una lógica donde cada país tiene que ver por sí mismo. Y lo digo porque la manera en la cual los estados muchas veces hacen coaliciones políticas para resultados que no les convienen, pues son los foros multilaterales. Y como tú sabes, para que los foros multilaterales funcionen, tienen que estar legitimados y los países tienen que querer participar en esos foros. Estados Unidos de Trump se está retirando de cuanto foro internacional multilateral existe. Hace unos minutos acaba de anunciar que se retiran del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya se retiraron de los acuerdos de París y de todas las conversaciones del cambio climático. Se retiraron también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este es un escenario en el cual es difícil multilateralizar temas con Estados Unidos porque justamente la estrategia de Trump es siempre jugar a lo bilateral, en donde el más fuerte tendrá más peso porque no se diluyen, ¿no?, los intereses entre varios actores participantes en un juego. Entonces, la verdad, nuestra estrategia tiene que estar concentrada en eso, pero tienes mucha razón. No perdamos de vista que el mundo es más ancho y que hay que estar haciendo política y de hecho también política comercial hacia otros lados. Por eso a mí me parece, la verdad, y me sorprende, me deja perpleja que no terminemos de finalizar la negociación del acuerdo global modernizado con la Unión Europea. Este es un anuncio que se había hecho hace muy poquito y que los europeos dieron por finalizada la negociación y después el gobierno de México, de una manera que me pareció rara, salió a decir que en realidad no estaba finalizada la negociación. Bueno, nos urge que eso sí suceda. Así es. Tenemos un acuerdo con la Unión Europea y sigue operando, pero este es un acuerdo mejor, ¿no?, más moderno, que hoy en día nos conviene, lo necesitamos, ¿sabes? Se cumplen este año 20 años del acuerdo comercial que hicimos también con Japón. Es el momento de hacer ¿no?, una gran, digamos, rememorar lo importante que es también ese socio que tenemos en Asia, generar buena voluntad, ¿no?, con estos socios comerciales que hemos sabido forjar, porque en el margen sí que ayuda. Y te digo una cosa, si Estados Unidos, por ejemplo, terminara poniendo algunos de estos aranceles, necesitamos proveeduría de otras partes del mundo, ¿no? Si entramos en esta suerte, y yo espero que no sea así, de guerra comercial. Entonces, América Latina, por ejemplo, es proveeduría de cosas que importamos de Estados Unidos, como el maíz. Creo que necesitamos mirar más hacia otros lugares, aunque entendamos que el corazón de la estrategia es concentrarnos en la relación bilateral con Washington. Claro. Natalia Saltalamaquia, pues vamos a estarle dando seguimiento a este tema y veremos qué pasa de aquí a un mes. Un mes se pasa rápido, así que probablemente tendremos que consultarte nuevamente. Natalia, gracias. Eres nuestra internacionalista de cabecera y estoy muy agradecido de que hayas estado hoy en el octágono. Ay, para mí es siempre un placer, un honor conversar contigo, Hernán, y te mando un gran abrazo. Gracias por estar en el octágono. Saludos.